El cínico Lorenzo Córdoba tartamudea al ser cuestionado por su gran salario y se sale por la tangente respondiendo que los periodistas ganan más. Pobre Lorenzo Córdoba, ¿alguien quiere pensar en el consejero presidente? Se está hundiendo en la pobreza, su sueldo no le alcanza. En entrevista con Álvaro Delgado para los periodistas, el presidente del INE se puso muy nervioso al ser cuestionado por su salario en 10 años, que suma casi 20 millones de pesos. Con evasivas y en tono cínico y de broma, dijo que su sueldo no era tan alto como el de otros funcionarios públicos. Además señaló que él no tiene otra entrada de recursos, pues así lo marca la Constitución. Pero eso sí, se ampara para ganar un gran salario, más alto que el del presidente. El periodista sin embargo, sacó cuentas de cuánto ganaría anualmente Córdoba Vianello y le salió una suma de nada más y nada menos que 2 millones de pesos por año, y en 10 años serían 20 millones de pesos. ¿Dónde quedó la pobreza? Pues a pesar de sacar la suma, el consejero presidente solo atinó a declarar cínicamente que, pues mira, en 20 años hay periodistas que han ganado mucho más que yo, y eso no tiene nada de malo. Es más, te digo una cosa, ve a ver, Álvaro, ve a ver las remuneraciones de muchos funcionarios públicos actuales y ganan muchísimo más. No solo eso, Lorenzo Córdoba acusó que a diferencia de los funcionarios, él no puede tener ingresos privados, porque la Constitución se lo prohíbe. Pero eso no es todo, este consejero presidente es un alma caritativa que da clases en la UNAM sin cobrar. Cuando Álvaro Delgado le hizo el señalamiento de que la Constitución prohíbe ganar más que el presidente, Lorenzo Córdoba declaró que hay muchos que ganan más que el presidente y evadió la respuesta. Este cínico mediocre. Pero las redes se lo cobraron caro. Por ejemplo, @sinlínea MX le dijo, por piedad, alguien que le aviente un bolillo a Lorenzo Córdoba, apenas y le da para comer su mísero sueldo. Así la maroma para justificar su sueldazo en el INE. No manches, Lorenzo. También Ramón Landaverde le respondió, o sea, sí contravengo a la Constitución ganando más que el presidente, pero otros más también. Así el nivel argumentativo de nuestro árbitro neutral en el conjunto electoral, qué repugnante. Esmeralda, por su cuenta, le respondió, es un sinvergüenza. Pero lo que le faltó decir es que esos funcionarios públicos son del PAN, del PRI y el PRD, y que además no quisieron renunciar a sus aguinaldos, ni que les bajaran el sueldo, ni aportar para la vacuna, etcétera, etcétera. Finalmente, Akenatón, desde su cuenta @SSabaG09, le reviró. Dice, no puedo tener otro ingreso porque lo prohíbe la Constitución. ¿Y que la Constitución no dice que no deben ganar más que el presidente? De ese tamaño su hipocresía. Qué cínico se vio el muy hijo de su madre. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Una última cosa, nada más, consejero. Ya llevas 10 años como en el Instituto Nacional Electoral, como consejero electoral. 10 años con ingresos como los de un consejero del INE, te han hecho un hombre millonario. Eres un hombre ya acaudalado. Y mira, Álvaro, todo mi patrimonio, mi casa, mi única casa, por cierto, la pude hacer antes de entrar al INE. Mi patrimonio es un patrimonio que te corresponde. Y mira, y antes del INE, pues era un académico, un investigador de la universidad, que tuvo una productividad que me llevó a llegar al nivel 3 del SNI, que pues tenía, además de actualmente con mis obligaciones académicas, pues tenía también participación importante en medios de comunicación, escribí en varios lados, participaba en varios comités académicos, algunos de ellos incluso remunerados, y eso me permitió un nivel de vida mediano, un nivel de vida que yo mantengo, a pesar de que desde hace 10 años, y ya que lo mencionas, pues no ha habido ni un solo incremento. Es más, si tú ves, porque afortunadamente en el INE en este sentido es la institución más transparente del Estado mexicano, así no hay otro estado, no hay otro órgano del Estado mexicano, ni del gobierno, ni de otros poderes, ni de otros órganos autónomos, en donde puedas saber con tanta claridad cuánto gana un funcionario del INE. Dicho eso, hace 10 años ganaba más, no en términos reales, de lo que se gana hoy. ¿Era mucho? Yo creo que sí. Y creo que la política que hemos seguido de no aumento
es pertinente. Dicho lo cual, hay una discusión abierta. En la Cámara de Diputados se ha violado la ley. La Suprema Corte de Justicia les ordenó hacer un cálculo respecto de las remuneraciones de los funcionarios públicos que no han hecho. Hay un dilema. ¿Cuánto tiene que ganar un funcionario público? Eso lo va a decidir el Poder Judicial. Para mí es un asunto cerrado. Pero eres un hombre acaudalado, 2 millones de pesos anuales por lo menos, por 10 años son 20 millones de pesos. No está mal para ser un académico millonario. Pues mira, en 20 años hay muchos periodistas que han ganado mucho más que yo, y eso no tiene nada de malo. Es más, te digo una cosa, Álvaro, ve a ver las remuneraciones de muchos funcionarios públicos actuales, y ganan muchísimo más, incluso con ingresos privados. Y yo creo que una buena pregunta es si un funcionario público debe tener ingresos privados. Yo no puedo tener ingresos privados. Soy de los funcionarios a los que la Constitución le prohíbe tener cualquier otro ingreso. Sigo dando clases en la UNAM, es mi alma mater. No he dejado de dar clases un solo día en la universidad, un solo semestre. Un semestre, corrijo. Dos semestres, corrijo. En 2012 uno y en 2015. Pero en 2018 no dejé de dar clases. En 2021 hoy estoy dando mis clases y, por supuesto, sin cobrar. Sigo publicando, sigo dando conferencias, sigo participando en diplomados de universidades públicas sin cobrar. Eso está bien. No necesito hacerlo y además lo prohíbe la Constitución. Pero hay muchos funcionarios públicos que tienen ingresos millonarios por la vía privada. Más, hay funcionarios que hasta dan asesorías. Pues sí, pero como prohíbe la Constitución, ganan más que el presidente. Hay muchos que ganan más que el presidente, ¿eh? Muchos. Ve a ver las declaraciones patrimoniales. Gracias al periodismo independiente como ustedes, se ha evidenciado eso. Perfectísimo. Gracias, Lorenzo. Nuestra democracia está en riesgo. Algunos consejeros y consejeras electorales han decidido tomar partido para detener la transformación de nuestro país. Es antidemocrática, fraudulenta e inmoral la pretensión de cambiar las reglas del juego 2 meses antes de una elección para perjudicar a un contendiente y beneficiar a otro. Los intentos de reducir tramposamente la posible mayoría de Morena tienen como fin último negar la voluntad de la gente. En el 2005, Fox con el desafuero trató de impedir que Andrés Manuel llegara a la boleta. Ahora el INE pretende hacer lo mismo con 54 de nuestros candidatos. El IFE y el INE nunca han sido imparciales. Fueron parte del régimen oligárquico y hoy juegan al lado de la oposición. No queremos el poder por el poder. El pueblo nos confió la realización de un proyecto de nación y es nuestro deber defenderlo de quienes quisieran verlo bloqueado, empezando por algunos consejeros electorales. Invocan la Constitución para impedir que refrendemos nuestra mayoría en la Cámara de Diputados, pero la violan al otorgarse sueldos superiores al del presidente. La hipocresía es su norma. Que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se quiten la máscara, se afilen al PRIAN y permitan el funcionamiento de una autoridad electoral imparcial y limpia. Lo demás es fraude. Estos consejeros llegaron por un acuerdo de cuotas. El pueblo de México les paga 236,000 pesos mensuales para garantizar la democracia, no para seguir las instrucciones de la mafia de la corrupción y del PRIAN. A nosotros, en cambio, nos respaldan más de 30 millones de votos. Nos han acusado de polarizar, pero son ellos quienes polarizan, porque no les gusta que nuestro país esté cambiando. La derecha y sus aliados quieren golpearnos a través de las instituciones y los juzgados. En su mismo terreno daremos la batalla y la derrotaremos. Iremos con todo en defensa de la transformación nacional y de nuestro partido. Enfrentaremos al INE en el Tribunal Electoral, en las cámaras, las calles, los medios, las redes y las urnas. Hoy está en juego la continuación de la transformación o su parálisis. Depongamos las diferencias y convoquemos al pueblo. Vamos en unidad a derrotar el proyecto de regresión y sus aliados del INE. No vamos a permitir una traición a la democracia. Se ciernen serias amenazas en contra del proceso electoral venidero. Y más preocupante aún es constatar que dichas amenazas provienen del propio organismo responsable de velar por la legalidad y por la legitimidad de las elecciones. Nos encontramos, sí, y verdaderamente frente a una muy compleja encrucijada en este tortuoso camino de consolidación de la democracia en México. Se está fraguando una verdadera confabulación
al más alto nivel y con las complicidades más inimaginables en contra de las fuerzas políticas mayoritarias de la Cuarta Transformación. Hoy estamos enfrentando al árbitro electoral, que una vez más y sin recato pugna por convertirse en parte de esta contienda electoral. Reprochamos enérgicamente la manifiesta parcialidad y extralimitación en que ha incurrido el reciente acuerdo de los consejeros suscrito por el Consejo General del INE. Un acuerdo en el que apenas disimulan su alianza con una oposición que desesperadamente pretende obtener esa mayoría en oficinas burocráticas porque el voto ciudadano se las negó y se las seguirá negando. Nuestro país vive hoy un momento crucial en su historia política. No sería posible este escenario de no ser porque el cambio de régimen es verdadero. Limpiar de corrupción las instituciones del país como se limpian las escaleras es en los hechos una sacudida que la oligarquía dominante, los poderes fácticos, sus partidos disponibles, el PRIAN y ahora el PRD, jamás imaginaron en su profundidad y alcance real. Frente a la imposibilidad de frenar las reformas en este poder legislativo, sencillamente porque están disminuidos en cuanto a curules y escaños, recurren en vía de salvamento a dos instituciones que usaron siempre para dos cosas: al INE, antes IFE, para hacer fraudes, y al Poder Judicial de la Federación para legalizar, bajo la simulación del derecho, robos a la nación. Al régimen corrupto no le importó degradarlas al ponerlas a su servicio, aunque ahora bajo un discurso engañoso asumen protegerlas al amparo de que uno es un órgano autónomo y el otro un poder independiente como paladines de la división de poderes. Allá los consejeros, jueces, magistrados y ministros que les crean, cuando en verdad no son más que viles servidores de un régimen que se niega a morir. Existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría. Se han agrupado con ese propósito. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo no tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales. Yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales. Y eso no lo vio el INE, no vio nada. Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad, y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no
se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia. Es tanto el grado de miedo y desesperación de la derecha, el PRIAN y aliados, y sus poderes fácticos, el miedo a Morena, en este proceso electoral que de forma por demás absurda pretenden atribuir a lo que llaman polarización del país al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para luego decir que por esa cantaleta, eso de la polarización, él es el responsable al alentar actos de violencia en contra de algunos candidatos, los demócratas. No vamos a permitir que desde la verborrea de la oposición se distorsione el legítimo debate y las propuestas de los actores políticos. No vamos a permitir que los violentos nos acusen de violentos. La guerra no la originan las ideas ni los proyectos políticos de transformación para bien de México. Cualquier democracia decente implica elecciones limpias y libres. El prianismo se acostumbró a meter las manos en las elecciones, al punto en el que secuestró las instituciones, que son de todas y todos los mexicanos, para favorecer sus oscuros intereses particulares. Tristemente, el INE ha demostrado que hace el trabajo sucio del PRIAN, provocando un daño incalculable a nuestro país. Nosotros no somos iguales. Exigimos un árbitro imparcial que garantice elecciones limpias. No vamos a dejar que se traicione la decisión del pueblo de México. Es momento de defender la libertad y la democracia, de defender la Cuarta Transformación, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.